Ya está Cristian Hudbalker de Sin Medias Tintas. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Antes de poner punto final, todo un debate sobre el plan Bukele en El Salvador. Tiene a favor y en contra. ¿Cuál es tu opinión sobre esta discusión y este debate? ¿Cómo estás? A mí me parece un poquito de humo, ¿no? Que se comienza a hablar del plan Bukele cuando lo que se tiene que hablar es de que si este país, en el Perú, y este gobierno sobre todo, tiene un plan o no para la inseguridad ciudadana. A partir de ahí, lo ideal sería, de acuerdo a la realidad del Perú y a la problemática que hay aquí, copiar el plan Bukele, el plan de todos los países del mundo, pero que pueda ser justamente aplicado con éxito en nuestro país. Pero hablar de un plan Bukele como si fuese, es como que no, al hablar de eso en esa manera... Se va a resolver. Se va a resolver y como que quieres importar algo que es un producto ya hecho. Y eso no es así, claramente. Aplicable a una realidad determinada. Por supuesto que nosotros hemos dejado de hacer muchísimas cosas y hoy el problema principal que tienen los peruanos es el tema de la inseguridad. Pero a ver, ¿alcanzarán las facultades legislativas que está pidiendo el Ejecutivo al Legislativo? ¿Desde hace cuánto tiempo no se construyen cárceles? Eso, por ejemplo, ¿no? O sea, es fundamental. Aquí vamos a explicar un poco en qué consiste lo que se ha venido a llamar el plan Bukele, pero un pilar ha sido la construcción de cárceles. Así es. Y no solamente construir cárceles, sino, digamos, cárceles modernas que permitan a los delincuentes dentro dejar de delinquir. Entonces, eso no es parte pues, del plan Bukele, eso habla de un tema de sentido común de en la lucha. Eficiencia, ¿no? Exactamente. De eficiencia. Exactamente. Y tiene que ser una eficiencia sostenible. Ponemos aquí punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Bien, nosotros arrancamos Sin Medias Tintas. Suéltame la cuña, por favor. A ver, varias aristas, ¿no? Observaciones respecto a todo este debate que se ha generado. A ver, por un lado yo creo que es saludable porque pone sobre el tapete algo que, según las últimas encuestas, les voy a comentar ahorita una columna de Augusto Álvarez Rodríguez que apela, ¿no? Cita las últimas encuestas de Ipsos Perú. ¿Por dónde van las balas? ¿Por qué el tema se habría vuelto, digamos, tan importante? ¿Y por qué hay esa, no sé si necesidad o atracción hacia hablar del plan Bukele en El Salvador y creer que es algo que se puede importar como si fuese un producto que lo trepas a un container y lo traes acá al Perú con los resultados que hay allá? Bueno, eso es imposible, pero seguramente es porque hoy por hoy, según las encuestas, el tema de la seguridad ciudadana o la inseguridad, si se quiere, está en el top, o sea, está en lo más alto de las preocupaciones de la ciudadanía en estas encuestas. Y eso también nos lleva al otro gran tema, que es el tema económico. Hoy justamente también leí una columna de Luis Carranza, economista, exministro de Economía, que habla que efectivamente la política macroeconómica está en recesión y qué medidas va a tomar, por un lado, el Banco Central de Reserva, que ha dejado la tasa alta, pero por otro lado, quien, digamos, tiene más capacidad, que es el Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la política fiscal? Digamos, cómo se va a generar, además de que haya digamos, confianza en el sector privado para la inversión privada, para la redundancia, si es que el gobierno, el Estado, puede mejorar su capacidad de gasto, la inversión pública, porque queda claro que hay billete, queda claro que hay algunos proyectos, pero no hay esa gestión, no hay esa capacidad de gastar bien. Leo rápidamente la columna de Augusto Álvarez que de alguna manera nos contextualiza en por qué el plan Bukele ha estado en boca de todos durante esta semana. Dice, esto es consecuencia de la percepción de los peruanos de que, según Ipsos, la delincuencia y la falta de seguridad configuran con el 33% el principal problema nacional, seguido del costo de vida, precios altos, 23% y, como no, la corrupción en el Estado. Después de la primera pausa vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, es el tema de la carretera central y que también vamos a hablar por dónde va un poco las instituciones involucradas y cómo están nuevamente en el ranking más alto de las instituciones corruptas. Ahorita vamos a eso, pero centrémonos aquí. Dice, al respecto, 33% a nivel nacional señala que en el último año ha sido víctima de algún acto de delincuencia. También la última quincena se ha acentuado por el enfriamiento económico, la sensación de que estamos en crisis. Y también hay una encuesta interesante que dice que efectivamente, en comparación con los 12 meses anteriores, 54% señala de un año a esta parte, hace un año, comparado con hace un año, el 54% dice que sus ingresos han disminuido.
no tiene la misma capacidad adquisitiva que tenía hace un año. También dice que el 39% dice que sigue igual. Y el 72% señala que en el último año empeoró la posibilidad de encontrar trabajo. Y luego Álvarez Rorrich habla, digamos, creo que correctamente, ¿no? Coincido con él en el que, claro, el tema del adelanto de elecciones, el tema de la caída de Castillo, todo lo que fueron las protestas a fines del año pasado, inicios de esto, habrían, digamos, no es que han desaparecido. Están, vamos a decir, durmiendo una siesta porque, repito, la preocupación ahora es justamente la seguridad ciudadana y el tema de la economía. Poder llevarse un pan a la boca y poder, obviamente, hacer frente a los gastos que tienen las familias peruanas. Y él dice correctamente que, claro, por un lado, esto le da un respiro al gobierno y sobre todo a los sinvergüenzas en el Congreso de la República, ya lo he dicho varias veces, al que le siente, ¿no?, el guante que se lo chante, porque siempre hay excepciones que confirman la regla. Pero claro, les da un aire, pero al mismo tiempo, si es que no se solucionan esos problemas principales, fundamentales para los peruanos, seguridad ciudadana y la parte económica, obviamente las protestas con ese matiz político que tuvieron a inicios de año van a levantarse. Yo creo que van a seguir, pero bueno, ¿se podrá solucionar el tema de la seguridad ciudadana? ¿Se podrá solucionar el tema económico? Del Congreso no esperen absolutamente nada. Y de este Ejecutivo yo tampoco espero nada. Por eso aquí la gente, claro, cuando habla del plan Bukele dice ¿qué se puede efectivamente aplicar acá? Yo creo que muchas cosas. La pregunta es si es que aquí en el Perú tenemos la capacidad de aplicar esas cosas que ha aplicado Bukele en El Salvador. ¿Construir cárceles? ¿Construir cárceles? Perdón, ¿me decía José? Claro, vamos a entrar a eso, pues ahorita les vamos a contar cuáles han sido las consecuencias de este plan Bukele y, digamos, la factura que hay respecto de lo que debería ser una democracia. Es decir, el camino hacia el autoritarismo de Bukele está clarito. E independientemente de lo que haga, cuando alguien tiene 90% de aprobación, ya no se trata, digamos, de una admiración y una aprobación, ¿no? Sino a mí me parece que ya hay, digamos, no, o sea, hasta por dignidad, pues tú no le puedes dar 90% a un presidente porque el poder corrompe absolutamente. Si tiene a 90% de los ciudadanos que lo aplauden, nadie lo va a fiscalizar. Y si nadie te fiscaliza, va a llegar más temprano que tarde la corrupción, el autoritarismo, la vena dictatorial, etcétera. Que dicho de ese paso, me parece que ya arrancó en El Salvador. Pero lo que sí es concreto es que el éxito en la lucha contra la delincuencia en El Salvador es real, es verídica. ¿A qué costo? Leía una entrevista, ¿no?, al director de Inside Crime, que es un portal que habla sobre armas, sobre delincuencia, sobre narcotráfico con una visión global, y efectivamente afirmaba que se podría decir que Bukele ha ganado esa guerra, o si se quiere ha ganado esa batalla. La guerra tiene mucho más, más aristas, es de más largo plazo, porque la sostenibilidad de tener a los maras presos es que finalmente ya no vayan a salir más maras de las nuevas generaciones, de que ya no vayan a salir más delincuentes porque los jóvenes encuentran qué estudiar, encuentran dónde trabajar, encuentran a qué dedicarse y ya no a la delincuencia. Pero lo que también queda claro es que una parte fundamental es la parte punitiva. La parte punitiva es fundamental, sacar a los delincuentes hoy y ponerlos en la cárcel para que no sigan matando. Obviamente a largo plazo tú tienes que evitar que surjan nuevos delincuentes. Pero bueno, vamos piano a piano. Creo que había completado entonces el tema de la economía y de la delincuencia y por qué el plan Bukele está en boca de todos. Ahora, ¿en qué consiste el plan Bukele? Y si se quiere también se le llama, ¿no?, plan de control territorial. Un poquito desde el inicio, ¿no? 2019 llega Bukele al poder. Ojo que Bukele no es ningún outsider. Había estado primero en el partido de izquierda. Hay dos partidos básicamente, no un clivaje que viene desde la guerra civil en El Salvador. Uno de izquierda, uno de derecha. Bukele había estado en el partido de izquierda. Obviamente a tiempo, con una campaña también de marketing y populista, se separa de este partido de izquierda, forma un tercer partido, una tercera vía si se quiere, y gana las elecciones. Lo primero fue construir cárceles. Y vaya que lo hizo de manera eficiente. Justamente lo que yo le cuestionaba a las autoridades peruanas. A ver, esos alcaldes,
¿no?, que se han ido a El Salvador y regresan, ¿no?, con la banderita de Bukele, que uno de ellos, me asegure que va a tener la capacidad política, la capacidad de gestión, si es que se le da el dinero de parte del Ministerio de Justicia, del INPE, de convencer a sus vecinos de que en su distrito se haga una cárcel. No, en mi distrito no. Donde quieras, pero en mi distrito no. Bueno, así complicado, ¿no? Te vas a El Salvador, le revientas cohetes, pero cuando vienes acá al Perú ninguno se quiere comprar el pleito de convencer a su ciudadanía que para luchar contra la delincuencia hay que construir cárceles. Es parte también de la política de lucha contra la inseguridad ciudadana, pero nadie quiere ese tema. Decía, Bukele se construyó una cárcel de 60.000 personas, de 40.000 reos en 7 meses. Tardó menos de un año. ¿Existe esa capacidad de gestión en nuestro país? La verdad, no lo creo. Otra característica de lo que aplicó Bukele y sigue aplicando en El Salvador. El Salvador, a ver, ponme el cuadro atrás, por favor, para que la gente también vaya un poquito comparando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de el Perú y qué hablamos cuando hablamos de El Salvador. Ahí está. El Salvador, si se trata de control territorial, bueno, no diría, bueno, con el tamaño de El Salvador, obviamente apelar a esta teoría del control territorial parece más fácil en El Salvador, ¿verdad? 6,4 millones de personas para un área de 21.041 kilómetros cuadrados. Y en el Perú son 33,7 millones de ciudadanos peruanos en un territorio de 1.285.215 kilómetros cuadrados. El Salvador vendría a ser, en metros cuadrados, creo, como Apurímac, ¿verdad? Como Apurímac. Control territorial sobre Apurímac, uno podría decir mucho más fácil que sobre el Perú. Pero, nuevamente, lo que yo quiero decir es que eso, por ejemplo, Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, con un olfato político más que una gestión que claramente no la tiene, con ese olfato político, cuando le preguntaron por el plan Bukele, dijo, puede ser, puede ser. Inmediatamente, ¿no?, la ciudadanía dice, uy, este gobierno podría aplicar. Puro olfato político. De ahí Dina Boluarte, en lo suyo, ¿no?, se tumbó lo que podría haber sido un caramelito que le regalaba este gobierno a la ciudadanía y dijo, no, bueno, el Perú tiene que buscar su propia fórmula, etcétera, etcétera. Sí, pero ese es otro tema que ahorita quiero llegar, porque Bukele también no solamente, parece que El Salvador ya no le basta, el hombre quiere una proyección internacional, pero si todo el mundo habla del plan Bukele, el hombre obviamente comienza a sentirse, ha tenido una polémica, ha recibido a Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha tenido una polémica con Gustavo Petro, ¿no?, que al hombre le ha encantado, porque se siente ya no solamente un líder en El Salvador, sino un líder en todo su derecho a nivel latinoamericano, por el éxito que ha tenido. Pero decía, en el 2019 él negocia. Hay un medio de comunicación, El Faro, en el cual con pruebas muestra que Bukele negoció con las bandas criminales. ¿Eso está bueno o está malo? Finalmente uno podría decir que con los resultados el éxito anula la crítica. Bueno, pero negoció. Esa negociación se rompe en el año 2022. Eso coincide con que en el 2022, en unas nuevas elecciones congresales, obtiene la mayoría. Y con mayoría congresal le corta la cabeza a la Corte Suprema de ese país y también a la Fiscal General de la Nación. Ustedes empiezan a hacer un paralelo, ¿no? Es inevitable, men. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Se tumba finalmente y con esa mayoría saca a estas personas que, dicho sea de paso, ese cambio en la Corte Suprema es lo que le ha permitido a Bukele, en un, digamos, en un remake de lo que fue la interpretación auténtica de Alberto Fujimori, zurrarse en las reglas de la Constitución salvadoreña al mismo estilo, ya lo dije de Fujimori, pero al mismo estilo también para abrir, ¿no?, el espectro ideológico, al mismo estilo de Hugo Chávez en Venezuela y al mismo estilo de Evo Morales, que el mismo jefe de la OEA, ¿cómo se llama el uruguayo? Ayúdame, José. No, le dijo, ay, no, es su derecho humano. Es un derecho humano a ser candidato a la presidencia. Mentira, pues es una tontería que dijo Almagro. No era un derecho humano, él se zurró en la Constitución y finalmente le sacó la vuelta y quiso candidatear una vez más cuando la Constitución no se lo permitía. Y eso que ya la había cambiado para reelegirse. Pero él quería más y más y más. Lo mismo está haciendo Bukele. Una interpretación auténtica con gente que ha puesto él, por la cual se quiere reelegir, por más que la Constitución de El Salvador no permitía la reelección inmediata. Desde
El 2022 que rompe este pacto, si se quiere, con las bandas criminales, ahí es que aplica estos cambios que han permitido, como digo, seguramente volver a reelegirse, pero también pasa unas, digamos, ¿no?, unas normas extraordinarias, régimen de excepción, que permite detenciones arbitrarias, más plazos para la prisión preventiva y más atribuciones a las fuerzas de seguridad. Claro, esto ha generado críticas, ¿no?, de algunas organizaciones de derechos humanos. Y él, populistamente, cada vez que dice eso, bueno, pregúntenle a la ciudadanía. A ver, todos los dictadores inicialmente han comenzado siendo populares. No hay manera de que alguien se... Son muy pocos los dictadores que no tienen el aplauso popular al inicio de su gestión. Seguramente eso se va deteriorando con el tiempo. A lo que voy es que, no porque la mayoría, el 90%, le dé el visto bueno a Bukele, habla de que no tenga esta vena autoritaria. Ya la gente evaluará. Aquí en el Perú tenemos de todo. Los que creen que, bueno, sí, pues la democracia es una buena tontería. Hay algunos que piensan así, claramente yo no. Ahora, vamos a los resultados. A los resultados, José. Porque los resultados también hablan por sí solos. Y ahí vienen justamente, ¿no?, las contradicciones entre el costo democrático de derechos humanos y lo que son los resultados innegables de éxito en la lucha contra la delincuencia. Pero repito, uno podría decir que en El Salvador menos gente, además tienes las bandas, tenías primero que conversar con las bandas, pero en el 2022 inicios ese pacto se rompió con las bandas. Ahora dicen que ha vuelto a conversar, información también del Faro. Y no se sabe qué puede haber hablado, pero quedó claro que en el 2022 rompió con las mafias y aplicó justamente estos regímenes de excepción. Los resultados, porque son la verdad, lo dice Steve Dudley, creo que es de Inside Crime. O sea, cualquier cuestionamiento es válido respecto de las formas, pero el resultado está ahí y eso también es innegable. Y en tan poco tiempo también es poco antes visto. 2019, 2.390 eran los homicidios registrados en El Salvador. Esto es por cada 100.000 habitantes, José, ¿correcto? Nos ha faltado ese temita, pero aquí lo digo yo. 2.390 homicidios, asesinatos por cada... No, por año, perdón, este es por año, tienes toda la razón, esto es por año. Ahorita voy a ir al de los cada 100.000 habitantes. En el 2020 bajó a 1.340, en el 2021 870 y el año pasado 496. Ahora se está cortando el jamón que dice que hasta ahora en el 2023 no han habido homicidios. En lo que es por cada 100.000 habitantes, en el 2015 la cifra era 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Al 2022... 7.8 por cada 100.000 habitantes. Déjenme ahora un poquito explicarles el porqué. María Victoria Murillo, profesora titular de Ciencia Política en la Universidad de Columbia, dice: hay un descontento para el análisis, porque ahorita van a entrar nuestros invitados. Hay un descontento muy grande sobre cómo funcionan las democracias. Vaya que lo hay. Habría que ver solamente el último Latinobarómetro para ver, sobre todo en América Latina y también en el Perú. El Salvador obviamente incluido. Continúa, esto no tiene tanto que ver con una crítica a la naturaleza del régimen, sino a su desempeño. Respecto a El Salvador, y está hablando acá puntualmente, hoy la población quiere fundamentalmente dos cosas: seguridad y tener para comer. Justo lo que había mencionado, que es un poco lo que los ciudadanos peruanos están mencionando en las últimas encuestas. Lo otro viene después. No sorprende entonces la popularidad de Bukele, que es única en la región y donde naturalmente es visto por otros líderes como uno al que las cosas le salieron bien. Y termino con esta, cuando justamente el director de esta página web que comentaba Inside Crime menciona cuál sería finalmente el problema. Es decir, qué tan sostenible es este plan Bukele, ¿no? Esta estrategia de lucha contra la delincuencia en su país. Dice Steve Dudley, cofundador de Inside Crime: esto no se ha acabado. Es posible que a esta historia le falten capítulos y que estemos recién a mitad de camino. Si algo sabemos por la evidencia de los últimos 40 años es que al fenómeno de las pandillas no se le gana encerrándolas. Si esto fuera así, ya no tendríamos pandillas en Brasil o en Ecuador. Es decir, en el corto plazo, en esta batalla,
claramente es un triunfo del gobierno de Bukele, pero la guerra es de más largo plazo y ahí continúa Dudley. La novedad de Bukele, sugiere Dudley, es la obtención de resultados que no se han visto antes en un tiempo récord. Pero para que sea sustentable, en su opinión, hace falta un mayor involucramiento de la sociedad civil. Es decir, lo que decía al inicio, sin mayores y mejores oportunidades para sociedades donde la mitad trabaja en la informalidad y sin acceso a salud y educación, da miedo, ¿no? No da miedo, pero es increíble cómo lo que está escrito en este artículo para El Salvador se puede extrapolar casi en su totalidad a nuestro país. En la informalidad y sin acceso a salud y educación no se va a resolver el problema de manera cabal. La seguridad ciudadana es importante, pero es solo una parte, lo que decíamos. Pero eso no quita, repito, digamos, la necesidad de sacar de las calles a delincuentes, asesinos, secuestradores, etc. ¿Qué tanto se puede aplicar? Y en todo caso, la pregunta que más me interesa, ¿tenemos actualmente en este gobierno una estrategia, ya sea la misma, copiada? Tenemos no solamente una estrategia, es decir, ideas, un plan, sino la capacidad para gestionar y ejecutar ese plan, si es que acaso lo hay. Y si fuésemos tan primarios, ¿no?, de decir, bueno, vamos a copiar, digamos, ¿no?, en su totalidad el plan Bukele, así lo trajeras nuevamente, ¿tenemos la capacidad de, por ejemplo, construir una cárcel para 60, 40 mil presos en 7 meses? Complicado, ¿no? Bueno, nuestros invitados, Luis Herrera Romero, Vladimir Padilla y Fernando Rospigliosi, ya se unen con nosotros. Ándate con el cuadrito, por favor. Aquí le damos la bienvenida. Hola. Un placer, maestro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Vladimir, ¿qué tal? Adelante. Fernando, por favor. Por todos lados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. A ver, empezamos contigo, Fernando, porque escuché unas declaraciones y también Perú 21 te cita de que efectivamente, digamos, es aplicable el plan Bukele aquí en nuestro país, pero antes de eso, ¿ya hay un plan de este gobierno para la lucha contra la inseguridad? No bromees, pues, no hay ningún plan. Es indispensable aplicar el método Bukele para luchar contra la delincuencia que ha desbordado completamente las instituciones peruanas. Pero es imposible hacerlo con un gobierno como el que tenemos, porque es básicamente decisión, energía y firmeza. Todo estaba hablando de una serie de elementos del plan Bukele. No se trata de eso, no se trata de si aplicamos el control territorial o no. Decisión, energía y firmeza, eso es lo que se necesita. Ya, pero entonces no es el plan Bukele que hay que aplicar, sino sí, finalmente es el método. a un líder. No, es el método que ha usado. Tú hablas de construir una cárcel, ¿se puede? Claro que se puede. Hoy día en el Perú, para construir una cárcel, no para 40.000, para 400 presos, demora 10 años. Porque haces el proyecto, el expediente, te demora 2, 3 años, después haces la licitación, la objetan, se cae, viene la otra, te demora 10 años. Allá la hizo en 10 meses más o menos. Pero eso se puede hacer, por supuesto, pero es decisión. Y tienes que barrer con un montón de cosas que no funcionan. O sea, si tú tienes que hace pocos días han capturado a 18 miembros del Tren de Aragua en San Juan del Lurigancho, y la Fiscalía y el Poder Judicial los han liberado. Para no hablar a los 2 que capturaron con el maldito Cris en flagrante delito, y los soltaron a los 2 días. ¿Tú crees que acaba a funcionar una cosa así? Okay. No. ¿Qué tienes que hacer? Barrer con eso. O sea, para hacer una tortilla tienes que romper huevos. No hay otra. Ya, la pregunta es, ¿este gobierno de Dina Boluarte con este Congreso puede romper huevos? No. No. Okay. No, o porque es débil, precario y no quiere. Y tiene esa política de defender los derechos de los delincuentes, que algunos dicen se trata de defender los derechos humanos. No, es la defensa de los derechos de los delincuentes sobre la defensa de los intereses de la sociedad y de 33 millones de peruanos. Ok, ahorita vamos a ver, porque también te quiero preguntar si es que sientes o no una vena autoritaria, si es que hay esa posibilidad con Bukele en El Salvador. Pero vamos con Luis Herrera, porque claro, tú hablas de unas cosas muy interesantes, aquí lo tengo, justamente un poquito en la línea de lo que decía Fernando. Este gobierno no lo puede hacer, y este gobierno, efectivamente, más allá de que Otárola dice puede ser, seguramente con un olfato político, han mandado
unos pedidos de facultades legislativas. ¿Hay algo concreto para que pueda ayudar a este gobierno a luchar contra la delincuencia en esas facultades legislativas, por ejemplo? Creo que en este momento no. Creo que la versión del tema de hablar del plan Bukele ha sido un psicosocial para conseguir de parte del Congreso apoyo justamente para su pedido de delegación de facultades. Dado que ha quedado desacreditado con este tema del proyecto de orden de la Policía de Orden y Seguridad, que pues es un despropósito, ¿no? Sí, porque sí. o sea, no puedes pretender crear una policía cuando no has podido fortalecer a la policía. Pero entonces te queda claro que ese verso en el mensaje de la Nación ya se cayó. Correcto. Okay. Entonces han buscado fortalecer. Entonces yo comparto la opinión del doctor Rospigliosi. O sea, en el sentido, ¿acá qué se necesita? Mano dura, sí, pero no de un dictador, sino de un líder con visión y con puntos muy claros. Hay que entender algo. El tema de la inseguridad ciudadana hoy hay que aceptarlo. Ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad y defensa nacional. Porque el principal enemigo que tenemos es el crimen organizado internacional. Y el crimen organizado internacional tiene doctrina, tiene recursos económicos, tiene logística y tiene coordinación en todos los países en los que está. Cosa que el Estado peruano no tiene, ¿no? Nosotros tenemos como Estado una estructura elefantiásica para poder pelear contra el tema del delito. Entonces, si no aceptamos que el tema es un tema de seguridad y defensa nacional, estamos cerrando la visión. O sea, es preferible tener una policía hasta más pequeña, pero de mucha mayor calidad, que pretender pues llenar la calle de gente. O sea, pequeños detalles, ¿no? O sea... Pero entonces, porque a mí este gobierno no la ve, ni la tiene cerca. Yo creo que principalmente el ministro del Interior no la ve, porque no olvidemos que el ministro del Interior, cuando fue comandante general, el señor Vicente Romero. Sí, Basombrío, si no me equivoco, era el ministro del Interior. Pasaron al retiro como 800 oficiales. Y de esos 800 oficiales casi la totalidad ha regresado porque la norma fue declarada inconstitucional. Entonces, no se entiende qué es lo que quiere con la delegación de facultades. O sea, ha soltado algunas ideas, pero realmente si tú tienes idea clara de lo que quieres hacer, sales y dices, primero, hoy día el delito no se combate solamente en la calle, principalmente hay que tener tecnología, todo está en las redes sociales. Ok, más dinero para tecnología. O sea, tecnología. Quiere distraer a la opinión pública con este cuento de las leyes. ¿Quién quiere distraer? ¿El gobierno? Es lo que dice, pues quiere distraer el gobierno, dice necesitamos 30 leyes. No, señor, lo que necesitan es decisión para combatir, no más leyes que ya... Ok, pero si hablamos entonces del plan Bukele, no le damos justamente, porque claro, colegas le preguntan, ¿el plan Bukele, Premier? Pues puede ser. Aquí, el hombre agarra la flor en una. Aquí lo que hay que entender es que hay que cambiar el modelo. Y el modelo tiene un nombre, el modelo garantista. Acá... El gobierno peruano tiene que decir, o está con el modelo garantista, o está con el modelo que construye el derecho penal. O sea, aquí no estamos hablando de violación de derechos humanos, estamos hablando de imponer la capacidad del Estado de hacer efectiva la ley. Eso se llama el derecho penal del enemigo. Ahorita vamos a ir con eso. No sé si, Vladimir, tú finalmente estás de acuerdo con ellos y desde tu punto de vista, porque no, Luis y Vladimir son abogados. Desde el punto de vista, digamos, penal, del Código Procesal, dentro de estas facultades, ¿ves que el gobierno por lo menos haya detectado lo que decía Fernando, ¿no? La fiscalía se ha demorado, no llegó, salieron libres. ¿Hay un cambio del garantista a lo que plantea Luis, por ejemplo, del derecho penal del enemigo dentro de las facultades que este gobierno ha pedido al Congreso? Mira, yo lo que te puedo decir es que de un tiempo a esta parte hay dos factores que rigen en nuestro país. La primera es la hipocresía y la otra es la cobardía. ¿Por qué? Porque todos le echan la culpa a otro. En el Perú, el tema del garantismo no es un problema y este código tampoco lo es. Y te lo voy a explicar claramente. Tú has visto que la policía interviene a todo el mundo y le pide documentos sobre la base del 204 205 del Código Procesal Penal. Okay. Es decir, ese control de identidad policial no lo tenía antes. Es decir, el código le da una facultad a la policía. Punto para ellos. ¿Dónde está el garantismo? La fiscalía puede tenerte preliminarmente. ¿Tú has visto la cantidad de gente que puede tener? Sí. ¿Ya por cuánto tiempo? Hasta por 15 días. Te detiene en flagrancia. En 6 horas lo puede pedir al juez por 7 días más. Que no sepan utilizarlo es otra cosa. Es decir, la ignorancia no hace al garantismo. Eso es un punto. 2, el hecho que yo voy a colocar, como dice Fernando, el tema del maldito Cris, que tengo mis reparos en el caso. Fíjate, una chica inexperta que no llega ni a los 20 años, a la gran policía se las está paseando. ¿Dónde está el servicio de inteligencia? Wanda. Claro, ¿dónde está? O sea,
por favor, o sea, a ver, hay buenos efectivos en la policía y hay malos efectivos. Entonces, al final de cuentas, sí estoy algo de acuerdo con Lucho en que este tema de Bukele es un engañamuchachos, pues. Porque toda la semana hemos estado hablando de Bukele. Tal cual. ¿Tú? Pero mi intención justamente era esa, hablar de ese tema, pero para decir, oye, no estemos hablando de Bukele, sino ¿hay algún plan en este gobierno Porque actualmente o no? hay algo que tú has dado en clavo. Tu primer gráfico. Estamos diciendo que un mecánico que arregla bicicletas, ese plan del que arregla bicicletas, Arreglar aviones. va a arreglar un camión. Ya. Tú lo has comparado, o sea, El Salvador es así, el Perú es inmenso. Tiene un montón de regiones, tiene 30 y tantos millones de habitantes. Yo te puedo decir una cosa, nosotros tenemos planes peores que los de Bukele. 48 meses de prisión preventiva, lavado de activos. Acá se le aplica la prisión a todos, no solamente a bandas. Y peor aún, fíjate tú, lo de Bukele puede ser un exceso y eso se verá en el tiempo, por dos razones. Hay un efecto y hay que saber criminología para saberlo. ¿Y qué cosa es? El efecto hidráulico. Cuando tú persigues a los delincuentes no se van a querer esperar que tú lo detengas, se van. Es cuando tú correteas, por ejemplo, ¿por qué no hay tanta cantidad de robos de San Isidro? Y si hay en otros lados. Porque se mueven. En Centroamérica te puedo apostar que las maras se han dispersado. Porque las maras no solamente están en El Salvador, están en otros lados. ¿Eso qué quiere decir? Que las maras no son tontas. Pues. Y lo que tú decías tiene acogida. Otro punto, cuando tú persigues a estas organizaciones delictivas a través de la fuerza de seguridad, muchas veces también existe por la corrupción que las fuerzas de seguridad malas apoyan a un grupo de esos sectores. En Trujillo, ¿te acuerdas tú? Que se dividía la policía, una apoyaba a una banda de delincuentes, la otra banda de delincuentes. Y se agarraron a balazos. Y esto es anécdota. Oye, el tema de Bukele, ¿cuánto cuesta el plan Bukele? Nadie ha dicho eso. ¿Cuánto es la plata que ha gastado? Porque hasta donde yo he visto, El Salvador tenía un plan antes de Bukele. Por diferentes ONGs financiados o que querían financiarlo, 2.100 millones de dólares. Entonces, eso, pero obviamente para conversar, para hacer sus proyectos, todo. ¿Y cuánto habrá costado esto? Fernando. Discrepo absolutamente con el señor. No, me queda claro, por eso te doy la palabra. Totalmente de la teoría. No es garantista, no es garantista. Y los 18 que soltaron... no es garantista. Pero estamos hablando de la realidad. Ya. Estamos hablando de la realidad. No pueden capturar a Wanda. Por favor, ubicaron al maldito Cris. No, estamos hablando de Wanda. Lo ubicaron y lo liquidaron. Como tenía que hacerse. Pero, a él. Pero entonces tú estás planteando que la policía es muy buena. ¿Es muy buena? Es muy buena. Okay. Es muy buena cuando lo dejan actuar y cuando tiene el respaldo y cuando tiene lo que necesita. Hoy día, por ejemplo, 25% de patrulleros de los que había en el 2015. 25% en la unidad de emergencia de Lima. Sistema de comunicaciones, un desastre. ¿Por qué crees que la gente llama al serenazgo y no a la central de la policía? Pues es un desastre. Corrupción en el gobierno de Ollanta-Humala. Ya, pero un poco, Vladimir, en la línea de que si es que efectivamente tú crees que necesitamos leyes más duras o no, o con las leyes que tenemos y está. No, las leyes son durísimas, hombre. ¿No ha visto cómo condenan a este señor Urtecho a 22 años? Ahora, ya. La otra cosa, El Salvador es pequeño, el Perú es grande, por favor. ¿Hay políticas o no hay políticas? Hay políticas económicas, estatistas y liberales que se aplican en los países pequeños y los grandes. Hay políticas de salud, el COVID. ¿Encierras a la gente o no le encierras? En Suecia no le encierran, acá le encerraron, en el país chico le encerraron, en el grande también. Bueno, son tonterías. Lo que estamos hablando es métodos, no exactamente si se hace el control territorial o no, esas son cosas que son específicas, sino la realidad es que se requiere decisión y energía para acabar con esto. Acá el señor decía, estamos ante un problema de seguridad nacional. Mira, la policía calcula mínimo 30.000 delincuentes venezolanos, algunos dicen 100.000. Y entre ellos hay algunos que son delincuentes menores, pero hay otros que son delincuentes avesados. El Tren de Aragua, bandas internacionales. El Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo. Correcto. Entonces, tenemos un problema gravísimo que ha desbordado completamente a las instituciones. Y si tú no entras a pelear con energía y firmeza con eso... Solamente una última, te queda claro, ahorita voy contigo, Luis, pero te queda claro que este gobierno no tiene esa capacidad de liderazgo y decisión política. Yo te quiero preguntar, ¿quién fue el último presidente desde tu punto de vista que sí la tuvo?
Solamente Bueno, para... No vamos a entrar a esa discusión porque eso ya... Bueno, ¿cuándo fue la última vez que un presidente efectivamente fue efectivo en la lucha contra la delincuencia? La última cosa que quería decir respecto a lo que dice el señor. Hay un cambio que ha habido nefasto en el Código Procesal Penal, que es quitarle la investigación preliminar a la policía, o sea, lo que era el atestado policial, y pasarla a la fiscalía. Se ha demostrado que los fiscales no saben investigar, no están las 24 horas. Es un desastre, está demostrado ya en la práctica. Hay un proyecto del congresista Azurín que está desde noviembre de 2021. Uy, ¿pero con qué trampa vendrá ese proyecto de ley en el Congreso? Yo lo he visto, lo he leído. Es para devolver la investigación como era antes. ¿Tú has visto esa serie de Ley y Orden? Sí. En el sistema de justicia criminal hay dos grupos igualmente importantes. La policía que investiga los crímenes y la fiscalía que procesa a los delincuentes. Tú toma nota de eso y por favor, después responde de ese tema. Pero eso en Estados Unidos, de donde se importó el Código Procesal Penal, y acá cambiaron ese punto. Ok, pero señor Herrera, porque creo que también tú no coincides con Vladimir, porque claro, hablamos de un modelo garantista, y tú decías que eso nos hace daño y ibas un poquito por la implementación del derecho penal del enemigo. Correcto. Un poquito, y eso es lo que quieras comentar. Hay que tomar en cuenta dos cosas. El modelo americano, ¿no?, garantista, la capacidad de ejercer y de aplicar el derecho del gobierno americano es así, y la situación del delito, o sea, de la capacidad de fuerza de las bandas organizadas, narcotráfico, es así. Pero en el Perú, la capacidad de implementar la ley por el Estado peruano es así. Y la capacidad de intervenir del delito es así. Ya está casi por superar, y si llega al mismo nivel, estamos hablando de estados fallidos, no hablemos de Venezuela, no hablemos de Bolivia. Miren lo que ha pasado en Ecuador, el dinero del narcotráfico ha entrado a Colombia. Si no tomamos acción hoy, mira el gran riesgo en el que estamos. El año 26 que vienen las elecciones, tenemos el riesgo que más de un candidato tenga financiamiento del crimen organizado de cualquier tipo de delito en su campaña. Y eso es gravísimo. Entonces yo sí, discrepo con el doctor Padilla en el sentido del código, en el tema de la investigación criminal, porque nuestros fiscales, bien sea por deformación ideológica, bien sea por temor o bien sea por corrupción, han aplicado una concepción de un modelo procesal garantista que tiene, vamos a decir, una intención, pero que en la aplicación de la norma se ha vuelto irreal en la lucha contra la delincuencia en el Perú. Ok. Dame en 2 segundos, por favor, entonces, ¿cuál sería el derecho penal del enemigo? ¿Qué cambiaría para que luego Vladimir cuestione justamente su punto de vista? Inviolabilidad de domicilio. No hablemos solamente del tema de estado de excepción. En general, lo que hay que discutir a nivel de lo que es el Consejo de Seguridad Nacional. Inviolabilidad de domicilio, secreto de las comunicaciones y documentos privados, detención inmediata por flagrancia y reincidencia, plazo de detención, plazo de los procesos judiciales, y no incluyamos que quizás lo que sea lo más importante, el cambio de la política penitenciaria. Las penales en el Perú son la maestría y el doctorado del delito. Ok. Entonces, si no entendemos eso, como digo, el riesgo que tenemos es que en menos de 10 años vamos a estar igual o peor que México. Ok, pero yo en el tema de las cárceles no veo mayor cosa vinculado, digamos, al derecho, al Código Procesal, sino finalmente a una decisión y a una gestión en la cual todos los alcaldes que se llenan la boca del plan Bukele, ninguno te dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo la decisión política de aquí traer una cárcel. Por eso decíamos que no necesitamos la mano dura de un dictador, necesitamos la mano dura de un liderazgo que tenga visión y capacidad de gestión. Vladimir Padilla, por favor, dale. Hipocresía, cobardía, ignorancia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El Código Procesal Penal se da en el 2004, entra en vigencia en el 2006, en Huaura, y en Lima en el 2021. La simple pregunta que yo voy a hacer, y que no me la van a poder contestar, muchos exministros se han sentado aquí y le echan la culpa al código. Quiere decir que antes del código era una maravilla. Es decir, antes del código quiere decir que no había delito ni delincuencia en el Perú. La policía podía hacer atestados, podía hacer partes. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El código los incrementó? No. Lo que pasa, ¿qué cosa es? La Constitución consagra la persecución del delito en el Ministerio Público. Quien pelea eso es el Ministerio Público. Quien apoya la investigación es la policía. ¿Y qué sucede? Que en vez de ser una unidad, pregúntate tú, ¿por qué la policía en el Perú, a diferencia, por ejemplo, de otros países como en Chile, que sí se integró, aquí no quiere trabajar? ¿Por qué no? Pregúntate tú, porque antes con el atestado del parte todos sabíamos que cuál era el sistema. Más los policías te decían, ¿cómo es parte o atestado? Si quieres atestado,
pues es tanto. Si quieres parte, es tanto. Y había una corrupción latente, y eso todos lo saben. Y por esa razón es que el código establece un código en el cual se dice, la policía investiga y da un informe. Muestra de ello, ¿qué cosa es? Cuando los policías persiguieron a maldito Cris, ¿había un fiscal presente? No. No, no había. ¿Le comunicaron al fiscal? No. El código la legitima para que hagan eso. Entonces lo que hay aquí es, con todo el cariño del mundo a Luis que conozco, no lo conozco tanto, señor Fernando, es que los que no depostan del Código Procesal Penal ni siquiera lo han leído completamente. Entonces tú no hay ningún cambio necesario en el Código Procesal Penal. Claro que lo hay, pero no es que el código sea digamos, culpable. no es esencial para vencer la delincuencia. No, ¿sabes dónde está? Yo te pregunto, ¿hay policías metidos en la corrupción? Sí. ¿Hay jueces? Sí. ¿Hay fiscales? Sí. ¿Hay ministros o no? Sí. ¿Es presidente? Sí. Ya, pero... A ver, aplica el plan que quieres aplicar. Eso no es de la ley. Y la pregunta que haría es, ¿qué entienden por garantismo? Que nadie viole que nadie los detenga. No, que como dice y como dijo el propio Bukele, que finalmente los derechos humanos están más pensados en los delincuentes que en los ciudadanos. Bukele dice. Eso no es verdad. Eso no es verdad, tanto así que la pregunta del millón es, ¿por qué ha liberado 7.000 personas Bukele hace 2 días? ¿Por qué? Si es tan perfecto su plan. Porque finalmente hizo seguramente detenciones irregulares, luego se dio cuenta que no era y lo liberó. Yo los invitaría a lo de la mesa en todo caso como, si es que no me importa, es que sabes que todo es bonito, como el señor dice que yo no conozco la calle y parezca de papel, me parece lo contrario. Yo lo invito a ver que vaya a Chapalca un fin de semana y que se quede a dormir ahí, para que te des cuenta cómo es la cárcel, ¿no? Correcto, está bonito, está agarrando, pero ¿por qué no está agarrando color? Viene Fernando Rospigliosi a responder finalmente, a ver si es que va a ir a Chayapalca. Una breve pausa y venimos, cortita. Bien, la palabra la tiene ahora Fernando Rospigliosi. Fernando. El señor decía que el Código Procesal Penal no es el culpable de lo que ha ocurrido. Obviamente no es el culpable, pero ha empeorado las cosas y por eso hay que corregir ese aspecto. El señor dice que había corrupción en la policía. Yo acabo de publicar un artículo sobre la corrupción en la policía. Entre otros casos, menciono el caso de Iquitos, donde había una estrecha relación de la Fiscalía con la policía. Trabajaban estrechamente a favor del narcotráfico. Un fiscal, una fiscal que era conviviente de un policía y los dos trabajaban para el narcotráfico. Claro que hay corrupción en la policía, hay corrupción en la fiscalía, hay corrupción en todo, pero ese no es un argumento para quitarle la investigación preliminar a la policía y eso se debe ser devuelto. ¿Pero no crees que podría mejorar la capacidad investigadora de la fiscalía? No, porque los fiscales no van a llegar a tener la capacidad investigadora de la policía. La policía, ese es su trabajo, saben hacerlo, hay muy buenos investigadores y son más. No van a poder reemplazar esa capacidad investigadora. Pero, en fin, pasemos al otro tema. Tú has mencionado los resultados espectaculares que ha conseguido Bukele. Ahora dice que se han ido las maras, esas son tonterías, necedades. El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Tú lo has mencionado. Más de 100 por 100.000 habitantes. Sí. Y ahora ha bajado a menos de la 10ª parte. Sí. Eso no es... ¿En cuántos años? Ok, en 4 años. En 4 años. Lo dice Inside Crime. ¿Eso es sostenible? Por favor. ¿Crees que, o sea, es un éxito definitivamente en el corto plazo? Por supuesto es sostenible si se mantiene el método Bukele. Si se mantiene una política dura contra la delincuencia. Ahora, si empiezan a soltar a los criminales de la cárcel, bueno, estamos fregados. Pero han bajado más de 10 veces la tasa de homicidios. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. No solamente en América Latina, en ninguna parte del mundo se ha bajado la tasa de homicidios. Eso es una evidencia. Y el 90% que tiene Bukele de respaldo es la evidencia de que el pueblo respalda este tipo de medidas porque estaban aterrorizados y dominados por la delincuencia, por las extorsiones, las violaciones, los crímenes, los asesinatos, etcétera. Ok, pero entonces, funciona. Volvamos acá al Perú. Entonces, ok, ha funcionado, entonces tú lo exportarías, digamos, ¿lo importarías tal cual? Yo diría que hay políticas públicas, así como hay políticas económicas, hay políticas de salud, políticas sociales y políticas de seguridad. Hay que aplicar una política de seguridad que tenga esos elementos que son sencillísimos: energía, decisión política, y hay que romper huevos para hacer la tortilla, hay que barrer. Ok,
Luis, a ver, puntos finales dentro de este debate, ¿no?, que se ha generado. ¿Cómo la ves tú? Finalmente, ¿sí crees que hay que cambiar leyes? ¿Debe, por ejemplo, ser la policía quien investigue, ya no el Ministerio Público, como plantea Fernando? Sí. En primer lugar, no es que haya que importar nada. Okay. Hay que hacer cumplir la ley que ya hay. Okay. Y además hay que hacer operativo el tema. Y esto a nivel de la policía, y es la discusión, el modelo que le dio la Dirección de la Investigación Criminal a la Fiscalía, es lo que ha fallado y ha generado en la delincuencia algo que es un sentimiento de impunidad. O sea, sabe que si es detenido, al día siguiente puede que salga. Hay un tema que, por ejemplo, habría que discutir como el principio de oportunidad. El tema de las armas. Es detenido con arma. Una pena que va de 6 a 10. Un principio de oportunidad puede que salga rápido. Pero, o sea, esa persona que sale a delinquir con arma no está saliendo pues a amenazar, ¿no? Está saliendo a causar daño. Entonces, por eso es que señalamos que tenemos que hacer... O sea, acá hay que implementar mano dura, pero de manera inteligente. Saber mirar dónde está el problema. El problema está, primero, en la investigación criminal. Segundo, en la duración de los procesos. Los procesos penales son demasiado largos para la sanción y eso hace y crea impunidad. Y tercero, tenemos que modificar nuestra política penitenciaria. O sea, nosotros, tenemos islas. ¿Hay algún problema, es algún tema violatorio llevar los penales a las islas? Se ha mencionado acá, 7 meses para construir un penal. A nivel de eficiencia de la gestión pública, hoy por hoy, eso es casi imposible. Sí. Ya vemos que solamente nos hemos pasado medio año discutiendo de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, sí, que todavía ni siquiera tiene ROF, ¿no? Entonces, nuevamente, si el gobierno de la señora Boluarte cree, o sea, realmente tiene la voluntad de luchar contra la delincuencia, primero tiene que reconocer y aceptar que este es un problema, como digo, de seguridad nacional y por tanto no es un tema solo de la policía, solo de la fiscalía, solo del Poder Judicial. Acá tienen que intervenir todos los actores del Estado porque también aquí hay que mover la máquina económica, si no la cosa va mal. Y desde el punto de vista de la fiscalía, cada uno tiene que traer lo que le corresponde. La policía investiga, hace la investigación criminal, el Ministerio Público verifica la legalidad del procedimiento y el Poder Judicial sanciona. Ahí es, en esa cadena de valor es la que tenemos que entrar a hacer las modificaciones. Y dentro y en detalle, inversión. Porque si no invertimos... Nosotros en cárceles, en tecnología, en capacidades investigadoras... Se habló acá de la brecha. Yo fui parte del equipo que elaboró el plan Mariano Santos al 2030. Nosotros identificamos una brecha de 23.000 millones de soles en el que había que invertir en la policía hasta el 2030. En personal, infraestructura, tecnología, equipamiento y comunicaciones. Entonces, tenemos 1.800 comisarías a nivel nacional. ¿Están interconectadas? No. Tenemos laboratorios. Nuestros laboratorios son viejos en comparación con lo que tiene el Ministerio Público. Para poder, se capturan, salió la noticia, 4.000 celulares que se roban diariamente y aparte los que son capturados. El laboratorio de la policía tiene 5 equipos para poder romper y leer los equipos de celulares. Ok, entonces hay que meterle plata detrás de las palabras. Si no, nunca vamos a poder avanzar en la lucha contra la delincuencia y eso finalmente desde el punto de vista que se mencionó acá el tema del BRAE, allá en el BRAE el tema no es solamente militar. Ahí ha habido planes donde en un momento lo condujo el Ministerio de Cultura y nunca el Estado ha entrado a la zona a hacer carreteras, a hacer hospitales. Entonces, el tema es mucho más complejo. Decisión política para poder luchar contra las cosas dentro del modelo democrático. Vladimir, para finalizar, ¿tú crees que este gobierno, digamos, tiene algún plan de algo teniendo en cuenta lo que tú planteas? No hay que cambiar muchas cosas. ¿A ti te parece que el código, las leyes no hay que cambiarlas? Entonces, ¿qué se necesita finalmente para empezar a mostrar cierto éxito en la lucha contra la delincuencia? Fíjate, son varias cosas. En primer término, y hay que decirlo rotundamente, es inmoral y además es, ¿sabes qué, inaudito? Que quien acepte el cargo del ministro de Interior no tenga el suficiente liderazgo ni conocimiento para eso. Fíjate, a través de todos los años que hemos tenido aquí. Parte de la delincuencia es eso, que quien asume un cargo político cree que porque yo no sería ministro de Interior y creo que sé mucho más de aquellos que saben, que han leído un par de cosas, saben de crimen. Y eso no es así. Segundo lugar, y rectifico a Lucho, tenencia ilegal de arma de fuego tiene 6 a 15 años. Jamás va a haber un principio de oportunidad. El principio de oportunidad son para delitos bagatela. En tercer lugar,
¿Por qué existe el crimen? Hay que llamar a expertos, a criminólogos. Existe porque tenemos a niñez abandonada y adolescentes abandonados. Es por eso. Nosotros estamos educando a los niños acá, le estamos dando de comer, eso no se da. Y acá Lucho me dice, ¿es otra cosa? No, no es otra cosa, porque adicción. al final de cuentas es este gobierno que está empecinado. Y una cosa te voy a decir, nosotros no hacemos nada. Estamos quejándonos, nos quejamos y nos miramos a todos lados. El concreto real es, desde que se dieron los gobiernos regionales, ha sido pura corrupción. Eso tiene claro que sí. Y todos, disculpa el francés, nos hacemos los idiotas, ¿ya? Y te digo otra cosa más, no lo quiso decir Fernando, pero lo y se lo exacto digo. lo hemos dicho todos, del gobierno, Acá de los gobiernos no tuvimos descentralizados. un Bukele y yo lo digo claramente, el que puso mano dura fue Fujimori. Al señor le tembló la voz cuando no quiso decirlo, fue Fujimori el que lo hizo. Fujimori fue claramente, a los terroristas los trató peor que Bukele. Ley antiterrorista fue mandato de detención de frente, jueces sin rostro, no podías aplicar habeas corpus, no incrementó las cárceles, ¿para qué? Tú tienes un lurigancho que está peor, Bukele si quiere le da un pedazo de cemento, ándate al lurigancho, 12.000 internos durmiendo en la pampa, ¿sabes qué es eso? O sea, aquí todavía tú estás pensando que le vas a dar comodidad, entonces ¿sabes qué? Aquí me hace gracia cuando estamos pensando que Bukele es un radical, acá en el Perú somos más radicales, acá para conocimiento del señor, la policía investiga sin fiscal. La policía le da cuenta al fiscal. O sea que el señor debería de pasearse un poco y debería de conocer un poco lo que es la realidad. Para y eso es conocimiento la del facultad. señor, las cárceles están dominadas por los delincuentes acá. Y ese es un problema gravísimo. Lurigancho está dominado por los delincuentes. Y una de las cosas que ha hecho Bukele es no permitir el dominio de los delincuentes de las cárceles. Lurigancho está dominada por los delincuentes. Cuando tú eliges un político como exministro del Interior, gracias a entérese de la realidad. Usted debería realizar y leer el Código Procesal Penal. Muchas gracias a todos. Lo que me aclara, José, es que aquí había algo interno que no habíamos detectado antes de hacer la invitación al programa. Muchísimas gracias, señor. Parece que se tenían algo que yo, la verdad, no conozco. Yo no lo he visto para nada. Gracias. Parecía. Gracias, Fernando. Gracias, Luis. Gracias, Vladimir. Vámonos a una pausa y regresamos de inmediato. No se muevan. Bien, llegamos al final de Medias Tintas, pero hoy estamos con Alan Diez para los deportes. Está con todo el equipo de Latina Deportes. Alan, ¿cómo estás, maestro? Un abrazo. ¿Cómo te va, Cristian? Un fuerte abrazo. Te veo los martes, te veo los jueves en Latina, 11 de la noche. 11:15, 11:20. Sí, 11:10, 11:15 y después le das pase a mi amigo Coqui, que hoy quedó en el puesto 430 de 2.934 caballeros que participaron en la Maratón de Lima 10K. Bien dateado, ¿Qué tal? Averigüé, porque seguramente venía con que es número 23, ¿no? Averigüé. Número 430. Pero no está mal, ¿no? 2.500, o sea, el hombre no es un corredor profesional, creo que es un corredor dengue. Hace 3 meses tenía dengue, Cristian. Sí, me parece Hace 3 meses tenía dengue, hermano. ¿Cómo no va a estar bien? Me parece que está bien. ¿10 kilómetros nomás? 10K. 10K. ¿Tú corres o no te gusta el deporte? Mira, eso de correr sobre la pista me malogra las rodillas, entreno ahí en la faja para después hacer mis otros deportes. ¿Cómo no me va a gustar el deporte? Si tú sabes de mis habilidades. No, además los futbolistas son dueños de todas las canchas de fútbol. Tú sabes de mis habilidades. No, polo no jugamos al tenis, al fútbol. Va bien el fútbol también. ¿De qué juegas en el fútbol? ¿De qué juegas en el fútbol? No, y ahora que jugamos fulbito. Nunca jugó con nosotros, ¿no? Él no estuvo en el partido ese. No fue. Menos mal. Ya cuando vayas ya te enterarás, pues, de qué juego. Alan, dame una, Alan, dame una. Solamente te voy a decir algo. Alan, solamente te voy a decir algo. Me encanta que termines así porque estamos, de verdad, con la selección de Brasil. Así que ya te digo por qué. Te mando un beso, Cristian. Un abrazo. Chao, papá. Chao, doctor. Cuídense. Listo, igual. Señores, con la matada de Cristian empezamos. Dale.